El Ejecutivo local critica la falta de una respuesta efectiva por parte de Pedro Sánchez a las reivindicaciones de que el presidente de Melilla tramitó por escrito en agosto de 2025. La delegada del Gobierno destaca la excelente coordinación que se realizó para hacer frente a la presión migratoria que sufrió Melilla la semana pasada. El paro bajó en julio en 185 desempleados en Melilla, dejando la cifra total en 7.200. En la tasa interanual, 438 ciudadanos se dieron de baja como demandantes de empleo. Fadela Mojatar destaca la aprobación de un convenio con el Ministerio de Educación para incorporar 17 enfermeros a los centros educativos de Melilla durante el curso 2026-2027. Saludos y muy buenas tardes. Es martes 4 de agosto, son las 8 y comenzamos este informativo comentándoles que el Ejecutivo local critica la falta de una respuesta efectiva por parte del Gobierno de Pedro Sánchez a las reivindicaciones que el presidente de Melilla tramitó por escrito en agosto del año pasado. Dice la portavoz del gobierno local que Sánchez se dirigió por escrito a Juan José Embroda, asegurando que hablaría con los organismos europeos para dar respuesta a las peticiones de la ciudad autónoma, entre ellas el apoyo de las instituciones europeas a la ciudad, la similitud a las regiones periféricas de Europa y su inclusión en el Comité de las Regiones de la Unión Europea. El 24 de noviembre del año pasado, hace ya casi, pues dentro de 2 meses o 3 meses, va a estar ya un año, le contestó el presidente, lo digo porque sin que, aunque haya pasado casi un año, hemos tenido ninguna materialización. Le contesta el presidente que he dado instrucciones a los Ministerios de Hacienda y Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para que analicen la viabilidad de sus propuestas en profundidad. Como usted sabe, requieren importantes negociaciones en el seno de la Unión Europea. Le agradezco su carta y sus preocupaciones por la situación de Melilla. Retiro la plena disposición del Gobierno para seguir trabajando conjuntamente. Miren ustedes, vamos a llegar al final del año 2026 y seguimos con la incertidumbre de si el sistema de bonificación a la seguridad social, que era uno de los palos importantes de nuestro régimen fiscal para poder hacernos competitivos de cara al resto de territorios de España y de la Unión, vaya a suprimirse totalmente. La delegada del Gobierno destaca la excelente coordinación que se desarrolló para hacer frente a la presión migratoria que sufrió Melilla la semana pasada. Sabrina Mo apunta que fueron más de 1.300 personas las que entraron a la ciudad de forma irregular, de las que unas 260 permanecen en territorio español. Más de 1.300 personas entraron a Melilla de forma irregular de la semana pasada, según ha apuntado esta mañana la delegación del Gobierno. De ellas, unas 260 aún permanecen en la ciudad autónoma. Sabrina Mo destaca las importantes cifras de lo ocurrido en Melilla a finales de la semana pasada, lo que conllevó una coordinación especial de las fuerzas de seguridad. El número total de entradas que hemos contabilizado hasta ahora es de 260 personas. 260 personas que permanecen en Melilla, pero el total de entradas fueron 1.323, de las cuales 1.063 fueron retornadas entre los 2 días, entre el jueves y el viernes. En cuanto a las atenciones sanitarias, fueron 211 las atenciones que se hicieron in situ y 25 personas fueron después trasladadas al servicio de urgencias de atención primaria y 43 de esas atenciones fueron derivadas al servicio de urgencia del hospital universitario. La representante del Gobierno central en la ciudad recuerda que se sigue estando en una contingencia migratoria extraordinaria y que por eso se está agilizando al máximo el traslado de estas personas a la península. Mo señala que cerca de 140 menores fueron los que entraron en Melilla estos días. Asimismo, ensalza la excelente coordinación realizada estos días. Excelente colaboración y coordinación y la excelente capacidad de respuesta que hemos tenido gracias a los magníficos profesionales que contamos en la ciudad. Ante una crisis de estas características, lo primero que tenemos que hacer todos y todas es trabajar al unísono, coordinado, y yo pues de verdad que quiero ahora mismo pues seguir trasladando eso a la ciudadanía, que la ciudadanía sepa que cuando hay unas situaciones de estas características, las instituciones, por lo menos esta institución, el Gobierno de España en el territorio, pues va a responder de esa manera, buscando soluciones y sobre todo pues intentando hacer las cosas de la mejor manera posible. Y yo por eso en todas y cada una de las comparecencias he querido destacar esto. Califica de clave la colaboración con Marruecos para atajar este fenómeno migratorio.
En este punto asegura que la delegación del Gobierno se puso en contacto con el Ejecutivo local para informar de la última hora de lo que acontecía en el perímetro fronterizo. Nos pusimos, por supuesto, en contacto con la ciudad autónoma para que, evidentemente, pues el presidente también formara parte de ese gabinete de crisis que convocamos, tanto él como el resto de consejeros, como se debe proceder ante estas situaciones, unidad, coordinación y así vamos a seguir trabajando. Y por lo tanto, bueno, pues quiero también dejar claro esto. En cuanto a lo demás que me comenta, pues no tengo conocimiento al respecto. Delegación del Gobierno ha avanzado que incorporarán elementos flotantes de contención en el mar para delimitar la zona fronteriza con Marruecos. La representante del Ejecutivo Central en Melilla, Sabrina Mo, ha detallado que estamos en ello, aunque la situación sea completamente distinta a la de Ceuta. Por ello, Mo ha resaltado que esta medida está contemplada desde el primer momento en el que salió la sentencia del Tribunal Supremo con respecto a las devoluciones en caliente. Sabrina Mo ha puesto en valor la intensa coordinación de la Guardia Civil para analizar la situación y dar respuesta, señalando que las medidas planteadas están en una fase bastante avanzada. Nosotros estuvimos desde el primer momento contemplando estas cuestiones. Por parte de la Guardia Civil están trabajando intensamente en ello. De hecho, están coordinando con un equipo específico de trabajo para poder analizar la situación y dar esa respuesta, y está además ya bastante avanzado. Yo también quiero agradecerle porque desde el primer momento en el que salió la sentencia, o sea, no nos hemos puesto a trabajar ahora ante esta crisis, sino que desde el primer momento se han estado creando esos grupos de trabajo y se han estado viendo las distintas alternativas pues para poder adaptarnos a esta sentencia. La Guardia Civil y la Policía Nacional han informado de que han fortalecido los puntos débiles de la valla de Melilla. El coronel jefe de la Guardia Civil, Jesús Rueda, asegura que la valla pasa por su mejor momento. El coronel jefe de la Guardia Civil, Jesús Rueda, ha apuntado que la valla se encuentra en su mejor momento tras las evoluciones que ésta ha tenido en función de los análisis críticos después de los últimos saltos. Asimismo, Rueda ha resaltado que se han encontrado imperfecciones en la valla después de los recientes episodios violentos, pero el responsable de la Benemérita ha afirmado que se han reforzado, por lo que se encuentra completamente reparada y en pleno funcionamiento. La valla del perímetro fronterizo yo diría que está en su mejor momento, ¿no? A lo largo de los años ha ido evolucionando en función de los análisis críticos que se hacían a cada asalto, y ahora está perfectamente preparada para soportar cualquier tipo de amenaza, siempre que cuente con un dispositivo reforzado de la Guardia Civil de reacción apropiado. Es verdad que en estos incidentes, en estos asaltos masivos, ha habido episodios puntuales muy violentos que han afectado en cierta medida la valla, pero se han reparado ya, y a día de hoy podemos afirmar que está completamente operativa, reparada y en funcionamiento pleno. El jefe regional de operaciones de la Jefatura Superior de Policía de Melilla, Diego Saavedra, ha detallado que se han intervenido en las zonas más vulnerables que se detectaron en la valla este último fin de semana, mejorando incluso el vallado hasta una hora antes del segundo intento del viernes por la noche. La valla está bastante bien, lo que es la frontera terrestre en Beniansal. Lo que sí ocurre es que efectivamente estos 2 días críticos sí que hemos detectado pues bueno, que había algún punto que se podía mejorar, y el mismo viernes por la mañana un punto débil que se había detectado pues ya se había producido alguna entrada, pues sí que se reforzó el mismo viernes por la mañana. Es decir, ya el viernes por la noche estaba operativa. De hecho, ya no se volvieron a producir ningún salto precisamente por eso, porque se reforzó el mismo viernes por la mañana de manera urgente y se estuvieron trabajando hasta el viernes noche, prácticamente una hora antes de producirse el intento de salto el viernes noche. Por su parte, la ciudad autónoma considera tardía la implantación de medidas de contención por parte de la delegación del Gobierno en Melilla. En este sentido, la portavoz del gobierno local denuncia la falta de respuesta por parte de Madrid ante los avisos del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, quien denunciaba durante las últimas semanas la entrada irregular diaria de unos 200 migrantes por mar. Que van a poner también las medidas de contención. Vamos a ver, nosotros hemos reiterado amargamente que la reacción tardía, insuficiente y totalmente que revela un fracaso de la acción y de las políticas migratorias se ha evidenciado lo que ha ocurrido en Ceuta. Yo no les estoy descubriendo nada a estas horas y tantos días después de todo lo que ha ocurrido, que el Gobierno de España, que los diferentes ministerios, Interior y todos los que tenían que estar implicados en esta situación conocían esos datos, que el presidente de Ceuta estuvo alertando amarga y solo, en solitario y amargamente, la semana anterior, que entraban cada día 200 personas a nado,
que hubo 1.800 personas que entraron a nado la semana anterior. El director del Observatorio de Ceuta y Melilla, Carlos Echevarría, considera que las declaraciones del apoyo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hacia el gobierno central y en Marruecos por la gestión migratoria responden a un lenguaje diplomático, aunque sostiene que Rabat es el principal responsable. Es decir, la señora Ursula von der Leyen está en la obligación de echarle un capote a España, y más como Estado miembro, y más en los tiempos que corren, y se permite también echarle un capote a Marruecos, cosa que ha hecho también nuestro presidente del gobierno, nuestro ministro del Interior en estos días. Todos estamos de acuerdo en que esas bonitas palabras son más que cuestionables, es decir, Marruecos tiene que ser cuestionado y criticado porque es el responsable, me refiero al Estado, y cuando hablo del Estado marroquí todos sabemos que es la élite política, empezando por su rey, de esta situación. El analista asegura que en la Unión Europea ya existía una creciente preocupación por esa regularización extraordinaria de migrantes impulsada por España, al considerar que puede generar un efecto llamada y afectar al espacio Schengen. Esas decenas de miles de personas que han entrado irregularmente en Ceuta, muy pocas de ellas, porque ahora se está hablando de que puede haber un goteo, lanchas rápidas, ya sabemos que en eso el mundo delincuencial es muy imaginativo y el Estado tiene que blindar esas costas para que esas personas no den el salto a la península. Es decir, para que esas personas vuelvan a Marruecos y no den el salto a la península entrando, digamos, ahí sí en Schengen. Eso no se ha producido aún. Entonces puede ser visto como una exageración por parte de Italia, de Dinamarca. Bueno, pero es que lo importante es que tengamos en cuenta el mar de fondo. Es decir, lo que le he dicho de la regularización masiva, del efecto llamada de esa regularización masiva. Respecto a la situación en Ceuta, señala que, aunque se habla de posibles entradas mediante embarcaciones rápidas, todavía no se ha producido un traslado masivo de inmigrantes hacia la península, lo que diferencia este episodio de otros escenarios que preocupan especialmente a los socios europeos. Finalmente, Echevarría sostiene que España debe adoptar una estrategia clara, firme y creíble frente a Marruecos, con capacidad de disuasión para evitar que el país vecino vuelva a utilizar la presión migratoria como herramienta política. Y de la falta por parte de España de una estrategia clara, firme, que le dé credibilidad a nuestro Estado, de que en el futuro no va a pasar esto y de que esto se va a resolver en términos de disuasión frente a Marruecos, para que Marruecos se lo piense muy mucho la próxima vez y no haga lo que está haciendo ahora. El Sindicato Unificado de Policía ha criticado la falta de previsión del Ejecutivo ante la presión migratoria registrada en Ceuta y Melilla. Ruiz Barranco ha calificado lo ocurrido de drama humanitario y ha advertido de que estos episodios podrían repetirse. Aunque la frontera de Melilla ha recuperado la normalidad, la policía permanece en alerta. Una situación totalmente esperada por parte de los fuerzas y cuerpos de seguridad, pero sí es verdad que por la parte política del gobierno que ahora manda en España, pues se hizo tarde y hemos tenido pues imágenes bastante lamentables de miles de ciudadanos como entraban a nado por la frontera de Marruecos, por Ceuta, con la falta de colaboración en defender la frontera por parte de Marruecos, de las autoridades marroquíes, no de Marruecos, y que bueno, que el gobierno tenía que haber estado un poquito más previsor en este sentido y haberse anticipado. El SUB también ha pedido más efectivos para tramitar los expedientes de expulsión que deben respetar las garantías jurídicas. Los menores, ha recordado, siguen un procedimiento diferente. Yo en las declaraciones que he hecho en estos días atrás a otro medio de comunicación, y ahora lo hago a Onda Cero, el drama humanitario existe, y existe desde el primer día en que cientos y miles de personas engañados institucionalmente o por lo que sea, pero son engañados y eso viene y desde Marruecos quieren entrar a Melilla o a Ceuta, y en Ceuta es el drama, se ha visto mucho más grande, aunque aquí también se han visto imágenes de hombres y mujeres menores que cruzaban a nado también por el dique sur. Ese drama humanitario consentido por autoridades de la otra parte, consentido, pues se ha hecho que se vean imágenes muy, muy lamentables. La portavoz del gobierno melillense, Fadela Mojatar, ha destacado la aprobación de un convenio con el Ministerio de Educación para incorporar 17 enfermeros a los centros educativos de Melilla durante el curso 2026-2027. De manera paralela, conocimos
que es lo que nos interesa, como le decimos, la gestión del Gobierno de la ciudad, la buena gestión que estamos haciendo para apuntalar nuestra economía, apoyar a la ciudadanía y dar pasos en positivo para el desarrollo de nuestra ciudad. La ciudad autónoma aportará más de 768.000 euros para financiar esas contrataciones. Los profesionales prestarán apoyo en el segundo ciclo de educación infantil y en primaria con una jornada de 25 horas semanales. Mojatar ha señalado que el número de enfermeros podría ampliarse si existe crédito suficiente y ha marcado la medida en las actuaciones del Ejecutivo para reforzar el apoyo socioeducativo y, según ha defendido, dinamizar la economía local. Medidas socioeconómicas que ya este Gobierno está emprendiendo desde que volvimos en el año 23, pues es la incorporación, además de los técnicos de educación infantil, que saben todos ustedes que prestan una labor impagable para poder atender las altas ratios de alumnado en las primeras etapas de educación, que es una medida pues altamente valorada, muy necesaria y que ahora ya se ha convertido pues en un servicio estandarizado que difícilmente podrían prescindir de él hoy por hoy los técnicos de educación infantil en las etapas de educación, valga la redundancia, en los primeros años de educación, pues también la inclusión, la aportación de la ciudad con una cantidad de 768.000 euros para la incorporación de 17. El Ejecutivo local celebra que el Tribunal de Cuentas haya archivado los expedientes presentados por Coalición por Melilla sobre presuntas irregularidades en contratos y actuaciones de las diferentes consejerías. La portavoz del Gobierno melillense, Fadela Mojatar, ha informado que el Consejo de Gobierno ha tenido conocimiento del archivo decretado por el Tribunal de Cuentas de la denuncia presentada por CPM sobre supuestas irregularidades en contrato de servicio de limpieza viaria, recogida de residuos e información ambiental. Mojatar concluye que la denuncia carece de pruebas documentales que acrediten las irregularidades denunciadas y que las alegaciones presentadas por la ciudad fueron estimadas. Tuvo conocimiento del archivo el que ha decretado el Tribunal de Cuentas por una de esas tantas, ya les especifico, tantas y tan débilmente argumentadas y con muy mala fe, entendemos, de la ciudad, está dirigiendo el representante de Coalición por Melilla contra las consejerías de la ciudad. Creo que tienen una memoria muy débil en este partido de la oposición, que saben ustedes que gobernó el año pasado, pero simplemente decirles que el Tribunal de Cuentas, una vez más, no será la primera ni será la última, estamos convencidos, decreta el archivo de las actuaciones en base a la denuncia que hace Coalición por Melilla en nombre de su representante, del señor Hafid Mohamed. La portavoz defiende que el Ejecutivo melillense actúa con absoluto respeto a todas las leyes y normas y asegura que el resto de las denuncias presentadas por Coalición por Melilla tendrán el mismo final. Asimismo, critica la estrategia de la formación política y acusa a su representante Hafid Mohamed de difundir calumnias y mentiras contra el gobierno de la ciudad. A Coalición por Melilla con todas las denuncias que quiera dirigir pues a cualquiera de las instituciones públicas de esta ciudad, porque el gobierno de la ciudad trabaja con absoluto respeto a todas las leyes y a todas las normas que tienen, lógicamente, que inspirar la administración pública. Supimos de este archivo por parte del Tribunal de Cuentas, ya le digo que también lo está haciendo con muchísimos expedientes de la Consejería de Cultura, que van a tener exactamente el mismo final que este archivo que se ha decretado por parte de la consejera del Tribunal de Cuentas. Así que, además de difamar en las redes sociales, el señor Hafid Mohamed está todo el día calumniando y difamando en las redes sociales. Bueno, allá él. El paro bajó en julio en 175 desempleados en Melilla, dejando la cifra total en 7.200. En la tasa interanual, 438 ciudadanos se dieron de baja como demandantes de empleo en la ciudad. El paro registrado en Melilla ha bajado durante el mes de julio hasta situarse en 7.200 personas desempleadas, lo que supone 175 menos que en junio. En términos interanuales, la ciudad registra 438 parados menos que hace un año. 7.200 personas, eso significa con respecto al mes anterior 175 personas menos, un 2,37%, y con respecto al año anterior
438 personas menos, que ese quizás sea el valor más importante, porque de un mes a otro no hay que tomar muy en cuenta si sube levemente o baja, porque siempre hay circunstancias, pero en los valores interanuales sí se ve el neto realmente que ha ocurrido, ¿no? Nosotros el año pasado, en este mes, hablamos de una interanualidad de casi 1.000 personas menos, 900 y pico, que se suman en 2 años, con respecto al anterior, 438 más, es decir, que nos ponemos casi 1.500 personas menos con respecto a hace 2 años, en este mismo mes de julio. Así que yo creo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Porque realmente sí que da unos datos fiables más objetivos sobre la evolución. Por sectores, la mayor reducción del desempleo se ha producido en los servicios, con 148 parados menos respecto al mes anterior. También ha bajado el paro en la agricultura, con 5 desempleados menos en la industria, en la construcción y entre las personas sin empleo anterior. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, Melilla ha alcanzado una media de casi 26.500 cotizantes, 110 más que en junio. Si lo vemos por la actividad económica, vemos que en agricultura pues hay 28 personas, 5 menos que el mes anterior, 7 menos que en el año anterior, industria 153, 6 menos que el mes anterior, 22 menos que en el año anterior, construcción 405, 8 menos en el mes anterior y 67 menos que en el año anterior, sector servicios 5.454, 148 menos que el mes anterior, 219 menos que en el año anterior y sin empleo anterior 1.160, que son 8 menos que en el mes anterior y 123 menos que en el año anterior, es decir, que baja en todos los sectores. Si vemos también un dato muy llamativo, creo que bastante bueno, ¿no?, para esta ciudad, es la afiliación media a la Seguridad Social. El mes de julio son ya 26.425 personas afiliadas a la Seguridad Social. Los datos de contratación reflejan un incremento de la actividad laboral durante julio. En total se han firmado 1.834 contratos, 144 más que el mes anterior. Del total, 641 han sido indefinidos. Además, el paro registrado entre la población extranjera se ha situado en 1.804 personas y el número de menores de 25 años inscritos como desempleados asciende a 791. Si vamos a otros datos, no los contratos. Ha habido bastantes contratos con respecto al mes anterior. Veis, 1.290 fue el mes de junio, 1.834 contratos se ha hecho en el mes de julio. Hay una variación mensual de 8,52% más, suponen 144 contratos más, el dato está mal. Anual 24,15%, ¿vale? Menos 24,15%. La contratación indefinida son 641 contratos, temporales son 1.193. Ha bajado un poco la contratación indefinida por los meses en los que estamos, normalmente rondando el 40%, siempre como en el ámbito nacional, y sin embargo supone casi el 35%, que no está nada mal, teniendo en cuenta que si no se hubiera hecho esta reforma laboral, pues andaríamos en valores de 7, 8, 9% de contratación indefinida, aún siendo un mes de verano. El senador del Partido Popular, Fernando Gutiérrez de Otazu, ha defendido la recuperación de la segunda bandera de la Legión en Melilla, una propuesta que, según ha comentado, permitiría reforzar la presencia militar y la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas en Melilla. Fernando Gutiérrez de Otazu ha explicado que se trata de una reivindicación histórica del presidente de la ciudad, Juan José Imbroda, desde la disolución de la unidad. Según sus estimaciones, su restitución supondría la incorporación de entre 400 y 500 militares a la Comandancia General y tendría efectos positivos en el desarrollo social y económico de Melilla. Entonces, en ese proceso necesario de incremento de efectivos global, el Partido Popular planteó ya en la Comisión de Defensa del Senado, y lo mantendremos y lo llevaremos adelante en la próxima legislatura. También es una demanda prácticamente perpetua del presidente Imbroda desde que se disolvió la segunda bandera de la Legión en Melilla, el recuperar una unidad de infantería para Melilla para incrementar el volumen de la comandancia en esos 400-500 efectivos que podría proporcionar de soldados directos, más lógicamente su acompañamiento familiar a la ciudad de Melilla. El senador también ha trasladado la intención del Grupo Popular de seguir reclamando la recuperación de la quinta bandera González Fernández de Córdoba en Ceuta. A juicio de Otazu, ambas unidades son necesarias para completar la estructura operativa de las comandancias generales de Ceuta y de Melilla. Igual en Ceuta, incorporar la quinta bandera, que se disolvió también en ese proceso de disolución de unidades que se experimentó en el año, creo recordar, hacia el año 2010 o 11.
y entonces, pues bueno, es necesario en el conjunto global de las Fuerzas Armadas y es necesario en Ceuta y en Melilla para completar lo que es las unidades de maniobra de las dos comandancias, y el presidente está en ello, insiste en ello. Los parlamentarios, lógicamente, llevamos a las Cortes Generales lo que la ciudad autónoma nos apremia o nos sugiere o nos propone, y nosotros lo defendimos allí y lo defenderemos en el futuro también. Por último, considera que el Ejecutivo Central debe atender estas peticiones ante la reducción del número de efectivos de las Fuerzas Armadas, que, según ha comentado, ha pasado de cerca de 120.000 a unos 116.000. El senador ha sostenido que el refuerzo de la defensa no debe limitarse a la inversión en sistemas tecnológicos y armamento, sino que también debe incluir el aumento de personal. Las Fuerzas Armadas han experimentado un retroceso en el volumen de efectivos. De los 120.000 en los que estábamos en el año 18 a unos 116.000 en los que estamos ahora, y el objetivo, por contradictorio que parezca, no era bajar de 120.000 a 116.000, sino ampliar a 130.000 para posteriormente ampliar a 140.000. En este ciclo de incremento de sensibilidad de la amenaza y de los riesgos y de la necesidad de fortalecer nuestro sistema defensivo, todo el mundo es consciente de que no todo consiste en hacer grandes inversiones en sistemas de armas sofisticados y muy tecnológicamente avanzados, sino también en el componente personal de nuestras Fuerzas Armadas. El presidente de Vox Melilla, José Miguel Tasende, ha llamado a la unidad para defender la españolidad de la ciudad y ha asegurado que su formación apuesta por promover los elementos que unen a los melillenses. Tasende sostiene que en Melilla existe una sola cultura, la española, europea y occidental, que, según ha comentado, permite proteger la diversidad de opiniones, cultos y costumbres. ¿Cómo que ciudad multicultural? Aquí no hay 17 culturas. Aquí hay una cultura que es cultura, además con mayúsculas, que es la cultura española, europea, occidental, que es la que permite que en su seno haya todo tipo de opiniones, todo tipo de religiones, todo tipo de maneras de ver la vida, siempre y cuando nos respetemos unos a otros con los principios de la cultura occidental española de toda la vida. Eso de que esto es sede de no sé cuántas culturas, de que aquí tenemos que promocionar todo lo que nos divide y festejar e enfatizar todo lo que nos divide, eso está acabando con Melilla. Eso no es tolerancia, eso es confusión. Esto que tenemos aquí es una sola cultura, la cultura española, la que permite que podamos pensar de muchas maneras diferentes y convivir. Todo lo demás es disgregar. El líder de Vox Melilla también ha vinculado esta reivindicación con la actual situación fronteriza y con la que ha calificado como una guerra híbrida marroquí. A su juicio, las instituciones no deben respaldar la implantación de costumbres ajenas ni relegar las fiestas españolas. La ciudad autónoma ya está abonando las becas de formación profesional y universitarias correspondientes a la convocatoria de este año. La consejera de Administraciones Públicas, Marta Fernández de Castro, ha explicado que en el caso de las becas para FP, dotadas con una partida de 180.000 euros, se presentaron 482 solicitudes, de las que fueron concedidas 395 por un importe de 79.000 euros. La cuantía individual de estas becas ascendía a 200 euros. En cuanto a las becas universitarias destinadas a sufragar las tasas de matrícula y las pruebas de acceso para mayores de 25 y 45 años, Marta Fernández detalla que se registraron 691 solicitudes, de las que 550 fueron aprobadas. Esta convocatoria contaba con un presupuesto de 430.000 euros, de los que se han concedido 347.000, con una ayuda media de unos 630 euros por beneficiario. La consejera ha señalado que, dado el nivel de ejecución de la partida, el gobierno local no prevé incrementar esta dotación en los presupuestos del año que viene. En cuanto a las becas universitarias, que como bien saben tiene como fin cubrir las tasas de matrícula universitaria y también las tasas de prueba de acceso para mayores de 25 y 45 años. Esta partida presupuestaria contaba con una cifra de 430.000 euros. Se han presentado 870 anotaciones, lo que ha dado lugar a 691 expedientes, es decir, 691 solicitudes, de las cuales han sido concedidas 550. Se han
denegado 141 por los motivos que he dicho anteriormente, no reunir los requisitos o no subsanarlos en plazo. La ayuda máxima de estas ayudas ascendía a 1.000 euros, pero la media concedida ha sido en torno a los 630 euros. Estamos acabando, pero antes vamos con la previsión del tiempo de este miércoles. Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología. En Melilla se esperan cielos poco nubosos o despejados. Los termómetros alcanzarán los 30 grados de máxima y los 24 de mínima. En Málaga predominarán los cielos despejados. Los termómetros marcarán 32 grados de máxima y 24 grados de mínima. En Almería habrá cielos poco nubosos o despejados durante toda la jornada. Los termómetros se situarán entre los 32 grados de máxima y los 24 grados de mínima. En Granada la jornada estará marcada por cielos despejados. Los termómetros alcanzarán los 39 grados de máxima y los 22 grados de mínima. En la capital, en Madrid, se esperan cielos pocos nubosos o despejados. Los termómetros registrarán los 37 grados de máxima y los 23 grados de mínima. Y hasta aquí el informativo de este martes 4 de agosto. Por nuestra parte nada más. Muchas gracias, buenas noches y hasta mañana.